Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, hoy 17 de marzo del 2025. Veremos en esta emisión, veremos en Colombia las presiones para una consulta popular en Colombia que se suma al estado de excepción que tiene el Ejecutivo. Es decir, el Congreso está quedando como un poder del Estado sin poder. Y Petro está preparando un estallido social para el 18 de marzo, es decir, para el martes. Con eso él quiere perpetuarse en el poder a través de la intimidación. La persecución sangrienta de los católicos en Siria, pero también en Rusia, donde las cárceles están siendo llenadas por católicos fieles a Roma. Una noticia que el occidente desconoce. Veremos también la presión a la que está siendo sometida Ucrania para entregarse incondicionalmente. Muchas gracias por estar en esta nueva emisión de 7 días en revista. Quédese hasta el final porque tengo conclusiones que le van a interesar a usted y una invitación muy importante. Un saludo cordial a todos nuestros amigos. El canal del Centro Cultural Cruzada es la expresión y la continuidad de la obra de tradición, familia y propiedad en Colombia, de manera tal a dar a las generaciones actuales toda la obra y pensamiento del profesor Plinio Correa de Oliveira, un grande líder católico que inspiró y defendió la civilización cristiana de manera muy acertada, luchando contra el comunismo y defendiendo todos los valores y la precedencia del poder espiritual sobre el temporal, es decir, la defensa de la cristiandad. A ustedes los invito a que, según estas noticias, podamos ver un análisis real inspirado en el pensamiento católico. Vamos a ver temas muy importantes. El primero es la noticia que llenó la semana. Petro convoca a una consulta popular, disgustado porque el Congreso no aceptó sus caprichos de reformas laborales y de pensión, que prácticamente expropiaría las pensiones y controlaría, transformando la parte laboral en un régimen enteramente comunista, afectando la iniciativa privada y la empresa privada y las relaciones entre patrón y Estado, colocando una verdadera lucha de clases entre unos y otros y dando toda una serie de cláusulas que son inaceptables, pues el Congreso no las tomó en cuenta y la respuesta de Petro es consulta popular. Entonces, una consulta popular que él necesita unos 12, 13 millones de votos para poder ser aprobada. Eso es imposible para el régimen de Petro, pero él quiere conseguir por lo menos 8, 9 millones de votos que le den a él una presentación para las elecciones del 2026. Pero eso se suma a un estado de excepción que ya está vigente en Colombia, movido por todas la violencia, la subversión terrorista comunista en el Catatumbo, en el Cauca, en varios, Ituango y en varias otras regiones del país, de manera tal a que él, en base a estados de excepción legales, él está tomando un control, un dominio muy grande, pero ahora no solamente en el campo legal, ahora va a la intimidación. El 18 de marzo está convocada un estallido social promovido por Petro, de manera tal a que nos van a intimidar. Si no queremos por las buenas, el comunismo se impondrá por las malas. ¿Qué vendrá el 18 de marzo? La única manera para nosotros detener eso es nosotros despertar. Vea usted que el país en este momento está siendo impune frente al narcotráfico, frente al terrorismo comunista.
El Congreso está siendo desautorizado porque no está el capricho del comunismo. Mientras la política exterior, Colombia se alinea con Maduro, con Rusia, con Hamas, con Hezbollah, es decir, con lo peor del terrorismo internacional en el mundo entero, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya comienza a haber un capricho en que el verdadero gobernador acá es Benedetti, por encima del propio Petro, pero están preparando la intimidación y las condiciones psicológicas para una victoria en el 2026, o peor, un estallido social que le dé oportunidad y excusa a Petro para acabar con las elecciones del 2026 y seguir perpetuando el nombre bajo el pretexto del orden público. Muy bien, vamos a un segundo punto. Fueron las persecuciones contra los católicos hechas en Siria el 7 y 8 de marzo por el grupo Al-Yolani, que quedó prevaleciendo tras la caída de Bashar al-Assad. Habían personas que pensaban que las cosas se iban a arreglar en Siria, pero ya quedó claro que es el terrorismo islámico que está tomando cuenta del Islam y con una lucha de una guerra cruenta contra la verdadera fe católica, apostólica y romana. Es decir, hay una guerra entre los católicos y el Islam que está escalando cada vez más. Fueron asesinadas alrededor de 1,000 personas. Pero eso no es todo, no es solamente en Siria. Rusia se está escudando como haciendo propaganda, protegiendo a los católicos en Siria, abriendo las puertas de sus bases militares que todavía tiene instaladas en Siria para proteger a los católicos que están siendo perseguidos. Pero eso es una mera propaganda, porque Rusia persigue a los católicos no solamente en Rusia, sino en las zonas invadidas de Ucrania. Como ustedes saben, Ucrania, que es tan calumniada y con partes lamentablemente de verdad, que es muy corrompida, pero es una nación que tiene un alto porcentaje católico, más o menos un 30% de católicos, y por lo tanto esos católicos están siendo perseguidos y están siendo arrasados y encarcelados en Rusia, sobre todo en esas zonas invadidas, ¿no? Está prohibido el culto y no hay nadie que los proteja, no hay nadie que quiera ir en la protección de los católicos fieles a Roma. Yo creo que para eso es importante leer un artículo muy importante que salió en tfp.org. ¿Por qué todos los católicos deberían apoyar a Ucrania? Escrito por Edwin Benson. Quizás el mejor símbolo de la guerra en Ucrania fue una fotografía que la agencia católica de noticias publicó al comienzo del conflicto. Muestra las ruinas de la iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen en la región ucraniana de Sintomir. Aquí la voy a colocar. Según el pie de foto, fue construida en 1862. Una bomba rusa la destruyó 160 años después. Esta foto encierra una ironía impresionante. La iglesia de la Natividad se construyó durante el reinado del zar ruso Alejandro II, quien consideraba revolucionarios a los católicos ucranianos. Pues bien, sobrevivió a ambas guerras mundiales. Se mantuvo en pie cuando la Unión Soviética se convirtió en polvo. Esta pequeña iglesia fue un puesto de avanzada de madera pintada en blanco, símbolo de la presencia de nuestro Señor durante toda esta agitación. Ahora está destruida. Muchas otras iglesias católicas yacen en ruinas debido a la ocupación rusa. Cierto que esto Occidente no lo conoce. La destrucción de una iglesia es un acto especialmente atroz, pues viola lo sagrado, priva a los fieles de un lugar de culto al único Dios verdadero. El sufrimiento a manos de los rusos no es nada nuevo para estos creyentes indomables. La guerra es solo el último capítulo. La Iglesia greco-católica ucraniana y
IGCU está en completa unión con Roma. Por lo tanto, es un enemigo natural de la cismática Iglesia Ortodoxa rusa que sostiene doctrinas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. Su líder, el patriarca Kirill, mantiene estrechos vínculos con Vladimir Putin y está al servicio del Estado ruso, KGB. Rusia tiene una historia secular de persecución religiosa sobre los católicos. La dominante Iglesia Ortodoxa rusa ha contribuido a reprimir a la Iglesia Católica en las zonas de Polonia y Lituania bajo el control ruso durante el régimen zarista. Es bueno un comentario acá. Los católicos en Rusia son 0%. Bueno, para decir la verdad es un 0.2%, lo cual es prácticamente cero, porque está prohibido ser católico en Rusia. Como ustedes ven, Rusia tiene varias caretas. Protege a los católicos en Siria para poder atacar a Europa, porque ella no defiende a los católicos, pero entonces ella hace esas veces. A veces tiene la careta de islámico, a veces tiene la careta de anticomunista, a veces la careta de la preservación de los valores morales, mientras que en Rusia ellos son pro-islámicos y son pro-homosexualismo, pro-corrupción moral, pro-aborto, etcétera, etcétera. Son las varias caretas que Rusia tiene en toda su propaganda política que confunde a Europa y al mundo occidental. Continuamos. Este legado continuó bajo el régimen soviético, cuando la Iglesia Católica Ucraniana se vio obligada a pasar a la clandestinidad. Sus templos fueron ocupados y sus sacerdotes fueron martirizados. La Iglesia Ortodoxa rusa que se convirtió en un órgano del Partido Comunista controlado por la KGB, y la Iglesia Católica fue una de las pocas organizaciones intactas que ofreció una verdadera resistencia al dominio soviético. De ahí el odio, digamos, de la Iglesia Ortodoxa rusa que quiere prevalecer, porque la Iglesia Ortodoxa rusa se inspira en el odio a Roma, a la verdadera religión católica. Y ese es el móvil de la Rusia de Putin. Putin odia a la Iglesia Católica Romana, la única verdadera. Hoy en día, la misma animosidad sobrevive y se intensifica a medida que el régimen de Putin intenta eliminar tanto al Estado ucraniano independiente como a la Iglesia Católica Ucraniana. El hombre en el ojo del huracán actual es el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk de Kiev-Halich, primado de la Iglesia Católica Ucraniana. El arzobispo católico creció bajo el régimen soviético, una experiencia que le enseñó lecciones difíciles. Según su biografía, sacerdotes católicos clandestinos solían celebrar la Santa Misa en su casa familiar. Gran parte de su educación provino de sus abuelos, a quienes describe como una enciclopedia ambulante de la historia de la Iglesia y del país. Este santo arzobispo Sviatoslav Shevchuk es una expresión viva de la persecución católica en Rusia y en Ucrania. El arzobispo Shevchuk lleva relatos desgarradores de la vida católica ucraniana a las capitales del mundo. El 7 de noviembre del 2022 visitó al Papa Francisco en Roma. Según Catholic News Service, le entregó al Papa un fragmento de un artefacto explosivo ruso que destruyó una iglesia en la ciudad de Irpin, otra iglesia. Es un regalo, entre comillas, muy simbólico, no solo porque Irpin fue una de las primeras ciudades mártires afectadas por la agresión rusa contra Ucrania, sino también porque fragmentos similares de minas terrestres se extraen de los cuerpos de soldados, civiles y niños ucranianos. En marzo de 2024, el arzobispo visitó a Washington para expresar la necesidad de la ayuda estadounidense en la lucha a muerte de su país. El arzobispo explicó a Newsweek, hoy en el territorio ocupado no hay ni un solo sacerdote católico. Entonces hay persecución
a los católicos por parte de Putin, por parte de Rusia. Todos mis sacerdotes, inclusive los católicos romanos, fueron expulsados o encarcelados. Él hace aquí la diferencia de católicos romanos y la Iglesia Ortodoxa Católica ucraniana, pero que también es fiel a Roma, porque la Iglesia Católica es el rito latino universal que también hay en Ucrania, y está la Iglesia Ortodoxa Católica griega, de la cual este arzobispo Shevchuk es el arzobispo y el líder natural, también son católicos y tienen su propio rito autorizado por la Iglesia, la única verdadera. Es bueno el esclarecimiento para que ustedes no se confundan. Su beatitud relató las experiencias de los padres Iván Levitsky y Bohdan Geleta. Ambos se negaron a abandonar sus feligreses cuando los soldados rusos les ordenaron hacerlo. Los rusos los capturaron en noviembre de 2022 y los encarcelaron hasta junio del 2024. La grave situación explica la petición de apoyo del arzobispo. Su voz se unió a la de los obispos católicos ucranianos, quienes escribieron en una declaración reciente que los ucranianos no pueden rendirse porque rendirse significa morir. Es decir, los católicos ucranianos son la base de la resistencia del pueblo ucraniano contra Rusia, contra el eje del mal de Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Si ellos saben perfectamente que rendirse sería morir, sería anexar Ucrania a la dictadura rusa. A medida que la guerra continúa, también aumentan los numerosos peligros que enfrenta la Iglesia griega católica ucraniana. El 9 de agosto del 2024, un ataque con drones rusos provocó un incendio en la iglesia del Santo Mártir Cipriano y Mártir Justina en la aldea de Antonivka, cerca de Jersón. En esa ocasión, los feligreses lograron extinguir el fuego. Desafortunadamente, 2 días después, un cohete ruso impactó el santuario y lo destruyó por completo. Es decir, están haciendo una verdadera destrucción de todos los templos sagrados y intimidación a los católicos. El mismo día que el cohete destruyó la misión, los católicos de Mirnorad, a unos 72 kilómetros al norte, se preparaban afanosamente para evacuar la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Los feligreses empacaron todos sus objetos de valor y los transportaron a Dnipro. El padre Iván Vasilenko describió la ardua pero necesaria labor, entre comillas. Estamos iniciando la evacuación de la iglesia de los santos Pedro y Pablo. Me duele, me siento desolado. Tenemos que transportar el iconostasio, un muro de icono que actúa como biombo medieval, separando las naves del santuario. Los iconos, los estandartes, la biblioteca fue construida para gloria de Dios y la salvación de las almas. El enemigo ya está cerca, así que esto es todo lo que podemos hacer. El destino de las iglesias y la captura de sacerdotes católicos es un pequeño indicio de lo que sucederá a los católicos si Ucrania pierde la lucha por su supervivencia. La iglesia perderá su libertad y volverá a la clandestinidad. Ucrania volverá a la época de martirio y sufrimiento. Conclusión, yo concluyo aquí. Esta guerra de Ucrania, más que una guerra por la soberanía de una nación legítima, como es Ucrania, es también una guerra religiosa, es la supervivencia de su propia fe como nación católica. Por lo tanto, es difícil entender por qué algunos católicos se niegan a apoyar a Ucrania en esta guerra. Algunos incluso defienden a Rusia ortodoxa como defensora de la fe. Ella no es defensora de la fe. El destino de sus correligionarios en Ucrania debería al menos conmoverlos con solidaridad. ¿Por qué no es defensora de la fe?
Rusia solamente tiene un 5% de población creyente. La mayoría son Iglesia Ortodoxa rusa, que son contrarios a Roma y que son corrompidos hasta la médula. Es un país que no tiene valores morales, como nos engañan y como nos hacen pensar. Por lo tanto, ellos, tomándose Ucrania, se pierde la fe católica y va a ser prohibida y va a ser perseguida como lo está haciendo en Siria. El testimonio del arzobispo ucraniano también debería impulsar a Occidente a la acción. La pequeña iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen en la región ucraniana de Shintomir es un símbolo conmovedor de lo que le espera a Ucrania si sus súplicas por su pueblo sufriente no son escuchadas. Ya en Rusia, un dato desconocido por el occidente no existe. Solamente hay 0,2% de católicos en Rusia, es decir, 0%. El tercer punto, presionan a Ucrania a entregarse incondicionalmente. Dicen que Rusia no acepta la tregua propuesta en las conversaciones en Arabia entre Estados Unidos y Ucrania. Rusia no quiere, porque ella quiere la guerra, quiere tomarse enteramente a Ucrania, por lo tanto no está interesada en una tregua. Entonces propone una tregua, pero con condiciones. Esas condiciones son exactamente someterse a Rusia, es decir, son imposibles de aceptar porque sería una rendición incondicional. Entonces, lo que está sucediendo es que hay una escalada en la guerra de Ucrania que está permitiendo que cualquier chispa termine siendo una guerra entre Rusia y la OTAN, que es exactamente hacia donde van las situaciones. Entonces, un montón, dice el señor Alberto Leoni, hay un montón de declaraciones y documentos que hacen que la amenaza rusa sea muy realista. El objetivo declarado es recuperar el control de los estados bálticos y tener una relación con la Unión Europea desde una posición de fortaleza. La Unión Europea debe responder a esto. ¿Qué significa esas declaraciones de Alberto Leoni? Que Europa va a quedar en una posición de sumisión, de debilidad, de dependencia de una Rusia cada vez más poderosa. Y para eso viene de encuentro y como evidencia, existen 150.000 soldados preparados en Bielorrusia frente a las fronteras de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que ya se sabe que van a ser la próxima invasión después de que se consolide la victoria de Ucrania. Después de eso, Europa va a estar frente al peligro del oso ruso que intimida y que amenaza con una bomba atómica. La única que está tomando una posición más o menos ecuánime es Polonia, quien quiere poner al frente de Rusia, mirando a Rusia, bombas atómicas, porque es la única manera de poder enfrentar al enemigo que está intimidando, es hacer frente a esa intimidación. Entonces vamos a las conclusiones. Hay varios conceptos a analizar aquí. Primero, sobre la persecución religiosa. Primero, vemos que Putin tiene varias caretas, el antiterrorista, el antiislámico, el protector de los católicos. Todo eso es falso, completamente falso. Él tiene alianza con los países islámicos, es aliado de Irán, persigue a los católicos en Rusia. Segundo punto, sobre la persecución religiosa. Hay una escalada de una guerra entre los católicos y el Islam. Eso fue profetizado por Nuestra Señora de Lourdes en 1854 y de eso hablamos hace 15 días atrás. Ella dice, vendrá una guerra entre los católicos y el Islam. El Islam desaparecerá por una gran explosión, el Islam se convertirá y vendrá la mayor era de oro de la humanidad. Esto tiene mucha relación, es análogo a las profecías de Nuestra Señora de Fátima, que habla de un gran castigo, que varias naciones serán aniquiladas, desaparecerán, más que por fin su inmaculado corazón triunfará y vendrá una era de paz, la mejor
era de oro de la humanidad, es decir, el mundo volverá a ser católico y podrá seguir haciendo su evangelización para que Dios nuestro Señor en la cruz tenga ese pleno triunfo cuando Él muere para redimir a los hombres, haciendo con que el mundo entero se convierta a la fe católica. De eso nosotros en Cruzada tenemos una grande certeza de que será así. Segundo, sobre el estallido social en Colombia vamos a concluir. Debemos despertar, debemos apoyar paros nacionales, debemos salir a las calles frente al comunismo para que no se perpetúe en el poder y esto se vuelva exactamente igual que Venezuela. Esa falacia de que Venezuela es muy diferente a Colombia, se está siguiendo la misma secuencia para perpetuarse en el poder y ahora mediante la intimidación de un estallido social el 18 de marzo es muy peligroso. Nosotros debemos hacer frente y defender nuestra patria y es a eso que nosotros invitamos a todos los colombianos y a los católicos especialmente. Tercero, sobre Ucrania. Si Rusia prevalece en Ucrania, seguirán los países bálticos y después Europa, ya una Europa empobrecida por la guerra económica promovida por Estados Unidos, el nuevo aliado de Putin, y por eso la va a dejar a merced de Rusia, con el pretexto de doblegar a una Europa que está corrompida, etcétera. El verdadero blanco no es destruir la corrupción de Europa, es destruir a Roma, que es el símbolo de la verdadera fe y del símbolo del occidente cristiano. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Suscríbase y únase a nosotros de manera tal a que juntos defendamos la civilización cristiana y esclarezamos sobre la guerra psicológica, la manipulación de guerra de que somos objetos en este momento. Yo le invito también a que usted adquiera el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, que es una explicación acertada del catecismo de la Iglesia Católica en que Monseñor Atanasio Schneider, su autor, aborda los problemas del apostolado moderno. Si usted quiere saber qué pensar como católico sobre el comunismo, sobre el aborto, sobre el cambio de sexo, sobre el transhumanismo, sobre la crisis en la Iglesia, sobre la precedencia del poder espiritual sobre el temporal, adquiera este libro, que es un libro que le dará a usted claridad y lo apartará de la actual confusión. Muchas gracias.